gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenos días. Es martes 22 de septiembre en Santiago. Y hoy la mínima será de 10.8 y la máxima será de 18 grados. Y es San Mauricio. Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla, Mauricio Gallardo, Mauricio Electorat. Mauricio Flores. Mauricio Flores. Hay harto Mauricio, un nombre mauriciano. Las ¿no? Islas Mauricio están de santo también. Mauriciano estará de santo, ¿no? Pero es que es el apellido. Ojalá que no. Estaba viendo ahora los sobrenombres que le ponía Bombalé a la gente. Bombalé. Son muy buenos, ¿no? Sí. Piloto Lufthansa es muy bueno para Pellegrini. Pellegrini es perfecto. Tiene que haber sido compañero de Pellegrini en la U Bombalé, probablemente. Yo creo que era más viejo. Más viejo Bombalé, quiero decir. Perro Verde, por Juvenal Olmos. Yo ayer siento que estuve un poco duro con Bombalé. ¿Estuviste un poco duro con Bombalé? Sí. Me arrepentí un poco de mis cosas. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque dije que me parecía un personaje nefasto y en realidad lo que me parece nefasto no es él, sino que el hecho de como que el culto a Bombalé es el que me parece más nefasto que Bombalé mismo. Soy un genio. El culto al gurú, esa cosa como irracional y nacionalista que despertaba Bombalé es lo que realmente me parece. Un guerrero, un genio, un sensei. Un sensei. Es que yo quiero ser campeón del mundo. Entonces, toda lógica. Está bueno, pero bueno, la verdad esa arista que tú destacaste ayer de Bombalé, Rafa, como el sentido del humor y la creatividad, se despliega bien aquí en este compendio de sobre matorral de ceja, bueno, es muy bueno también. Y todos además estaban todos reconciliados, que eso es bueno. Sí, la gente a la que más, hasta Ascargorta mandó como su saludo a la familia, claro, y que le daba pena la muerte. Eso es que no hay muerto bueno. Yo varias veces. No hay muerto malo, dice. Sí. Yo varias veces estuve en esto que se llamaba la parrilla parafernálica. Ya. La verdad que ponía todo como estos muñecos para hacer disparar al. Que cuando tú entrenás. No, yo me acuerdo como del diagrama de la cancha de fútbol con con los magnetos de los jugadores que después como que cuando no le gustaban los tiraba. Hay una. Y los agarraba para atrás. Hay una silueta que se usan para entrenar cuando tú querías entrenar barreras. Ah, ya, perfecto. Entonces ponía ahí. Que son como las de las siluetas de tiro al blanco también, claro, pero se usan como para simular una barrera. Esto era la parrilla parafernálica. Ya. Y entonces ponía gente. Te mandaba pelotazo. A mí me mandó ¿Y tú estuviste en la parrilla parafernálica? Sí, varias veces. Eso es como una condecoración. Esta voy a poner aquí a Gumucio, que no le ha ganado a nadie, no es nadie. No sé. Después, no existe. No existe. Pero después como era. Hay una versión completa que era no existe, no existió ni existirá. Claro. Pero como cambiaba los papeles, después lo he chistado varias veces aquí en la radio y era a la vez, era como tú que eres culto, preparado, Apolinio. Bueno, eso es Bombalé. Clarence Acuña, Brad Pitt, el bello Antonio por Rodrigo Barrera. A Ricardo Humor que le decía Mamello, que es como una contracción entre camello y mamono, ¿no? Sí, era mi amigo. Mauricio Israel Rabino. El Rabino, ¿verdad? Chanchulín por Luis Santibáñez. Don Sata por Sergio Santander, por clásico. Uno de los primeros enemigos de Bombalé. Ese lo mandó a la cárcel. Ya, sigamos. Vamos a las noticias, después seguimos conversando en Desde Cero. Habíamos dicho en Página Cero que Claudia Álamo estaba con problemas de salud. Vamos a estar hablando con Pato Fernández desde Cuba también. Hoy día culmina la visita del Papa a la isla y se va a Estados Unidos. Pato Fernández ha estado ahí pegado a la sotana, siguiendo a Francisco. Las noticias para hoy son: la presidenta Michelle Bachelet se reunirá hoy con los timoneles de partidos y mañana con exmandatarios en la antesala del fallo de La Haya. La cita con los expresidentes se va a realizar mañana en el Palacio de la Moneda y forma parte de una intensa agenda para esperar la resolución del tribunal por la demanda marítima boliviana. Así el gobierno busca dar una señal de unidad y de esta forma contrarrestar un eventual mensaje triunfalista de Bolivia. El gobierno boliviano aclaró que su arsenal jurídico no se agota en la corte si la resolución de los jueves no le es favorable. El ministro de la presidencia boliviana aseguró que tiene otras opciones que van a trabajar, mientras que el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, acusó una falta de seriedad por parte del gobierno del país al altiplano.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, busca dar una señal de austeridad y congeló los sueldos de las autoridades. Las remuneraciones más altas del Estado, incluida la de la presidenta, se mantendrán fijas hasta el año 2016. El titular de la cartera anunció además la creación de una comisión para revisar las dietas parlamentarias. Amplias críticas en las redes sociales ha recibido el senador democristiano Jorge Pizarro, luego de que se confirmara su viaje al Mundial de Rugby de Londres 2015. A días del terremoto que afectó la región de Coquimbo, de la cual es representante de la Cámara Alta. Patricio Contese presentó una millonaria demanda laboral contra Sokimich por el no pago de indemnizaciones. El exgerente general de la minera fue desvinculado en marzo tras 25 años al mando de la compañía controlada por Julio Ponce. El ex ejecutivo exige el pago de más de 2.700 millones de pesos como indemnización. Su último sueldo líquido llegó a 43 millones de pesos. Ganaba 43 millones de pesos. Y un hombre de esfuerzo. Un hombre de esfuerzo. Un hombre hecho a sí mismo. Luego de las declaraciones del militante UDI, Patricio Cordero, que se conoció la semana pasada, que habla de la posibilidad de cohecho en las licitaciones de salud como una nueva arista, se abre la arista de cohecho en el caso Cabal. En su testimonio, Cordero asegura que el socio de esta empresa pagó a funcionarios públicos para un concurso en el sistema informático de salud. En tanto, respecto a la liquidación de terrenos en Manchalí, la Superintendencia de Insolvencias y Reprendimientos objetó la cuenta final del síndico Germán Chávez Larraín. El informe tanatológico de Jorge Matute Jones confirmó que su muerte fue violenta y contó con la participación de terceras personas, de acuerdo a un nuevo reporte del Servicio Médico Legal. Según indica el documento, el joven se encontraba ebrio la noche de su desaparición y murió bajo los efectos del pentobarbital. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, entregaron una resolución que apunta a una progresiva normalización de las fronteras que los une. El hecho ocurrió durante una reunión mantenida en Quito, en la cual se fijó el retorno de sus respectivas embajadores y la abertura de la investigación sobre la situación en la frontera común. Tanto que han peleado estos dos y ahora están poniéndose de acuerdo. Este gallo Maduro está... algo tiene que hacer. El Papa Francisco culminará hoy su visita a Cuba antes de viajar a Estados Unidos. El sumo pontífice celebrará su última misa en Santiago de Cuba, donde tiene previsto también reunirse con familias cubanas. Por su parte, en la base aérea de Andrews será recibido por el presidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle. Hungría autorizó al ejército a usar armas no letales para frenar a los refugiados. La ley aprobada por el Parlamento permite aumentar el contingente de soldados y policía de la frontera y otorga a los uniformados el derecho a disparar contra los inmigrantes con la condición de que los tiros no sean mortales. O sea, le van a tirar balines y... Me imagino, porque no podrán usar armas, municiones mortales. Claro. Pero disparando, claro. No van a disparar balas reales, solo las piernas ni nada similar, porque se puede prestar. Van a dejar a tuertos y tullidos a muchos de los... Qué simpático los húngaros. Sí, Hungría se está sacando el premio limón de este caso de los inmigrantes. Están bien acostumbrados. Los húngaros siempre han sido unos racistas de la peor especie. Alexis Tsipras juró su cargo como... Hay un húngaro, que es súper simpático, pero el resto... Alexis Tsipras juró... conocido también por su amor a lo ajeno. ¿Sí? En el mundo son los mayores defraudadores y vendedores, ¿cómo se llama? Los chilenos de Europa. Sí, los húngaros. Bueno, si se ve húngaro, ¿de dónde viene? De lo uno. Hungría. Claro. Son salvajes. No, pero hay gente súper simpática en Hungría también. Es un país muy bonito. Yo nunca he estado. Y gran parte de los gitanos vienen de Hungría también, ¿no? De Rumania. Y también de Hungría. Alexis Tsipras juró su cargo como primer ministro griego. El líder del partido izquierdista Syriza, vencedor de las elecciones anticipadas de este domingo en Grecia, ha tomado posesión por segunda vez en 8 meses de su cargo como nuevo primer ministro ante el presidente de la República, Prokopis Pavlopoulos. Esos nombres,
Sí, 8 de la mañana y 11 minutos. Se murió un personaje muy importante de la literatura hispanoamericana. Sí. Rafael, no se trata de una autora, sino de una agente, y que, bueno, a ella se le ha responsabilizado de prácticamente inventar por cuenta propia el boom latinoamericano. Se trata de Carmen Balcells, que murió a los 85 años en Barcelona. Claro, era una mujer catalana que de alguna forma inventó el negocio en América Latina del agente literario, que siempre existió en Estados Unidos, ha sido un negocio muy importante, pero en América Latina no existía la figura del agente literario, que era entre agente, confesora, amiga, y que de alguna forma también... Y un poco mecenas también, ¿o no? Como fue mecenas, tipo... sí, tuvo un rol muy importante, sobre todo en el asunto, en la vida de Vargas Llosa y de García Márquez. A Vargas Llosa le financió un año de vida en Londres mientras escribía La Casa Verde, y no tenía ni un peso, no La Casa Verde, perdón, en la Confederación de la Catedral. Y ella, de su propio bolsillo, financió a García Márquez, pero también era como consejera, a Vargas Llosa también era consejera, los autores hablaban con ella, estos autores, el resto, su agencia al final, hace mucho tiempo su agencia ella solo veía algunos autores, que eran los autores del boom en general. El resto de los autores de la agencia estaban en manos de otros agentes. Hace mucho tiempo que estaba retirada ya del juego verdadero. De la rutina diaria de la representación además estaba literaria. bastante mal de salud en Chile. Pero seguía reteniendo cierto poder, ¿o no? Sí, pero era más simbólico a esta altura ya. De hecho, ya varios autores del boom se habían ido ya. Bueno, se había ido Jorge, la verdad. Pero una figura simbólica muy importante, y llegó a tener muchísimo poder. Entre Prisa, el País y Carmen Balcells manejaban un poco la cultura en castellano. Luego, hoy en día ya nadie la maneja. Y bueno, es una muerte. Yo no la conocí personalmente, no tuve la suerte, pero muchos amigos míos la conocieron personalmente. Era un personaje, parece que bastante simpático y divertido, y le gustaba mucho la buena vida, le gustaba mucho la buena comida, recibir gente, conversar con gente, y tuvo una breve visita por Chile, llevada por Max Marambio. ¿Te acuerdas? Como en una especie de helicóptero. Se quebró la cadera en Chile. Siempre pasan cosas muy malas a la gente que viene de Chile, y esto tuvo que ver con el deterioro de su salud, este accidente, esta visita así infausta a nuestro país. Bueno, tenía 85 años de todas maneras. Y fue bien bonito el espectáculo, bien patético de todos los escritores chilenos tratando de conseguir un minuto con Carmen Balcells. Ahora, ella fue importante en Chile, fue importante en las carreras de Donoso, de Edwards. De Donoso y Edwards, sí. Y tuvo alguna relación con Bolaño finalmente después ella, ¿no? Yo creo que con el... Sí, pero no fue su agente, que lo sepa. ¿Y tú crees que realmente un personaje como este, o sea, puesto al revés, sin este personaje, ¿hubiese existido igual el boom latinoamericano? ¿Hubiesen existido de la forma en que conocemos, de la forma en que son leídos o publicados o procesados por la opinión pública García Márquez, Vargas Llosa, Donoso, Edwards? No, todo ayuda, pero yo creo que el verdadero autor central del boom se llama Fidel Castro, que nunca escribió ningún libro, pero yo creo que... Pero no La Casa de las Américas, por ejemplo. No, yo sí, pero también hizo que cuando llegó la Revolución Cubana, mucha gente se preguntara ¿qué está pasando ahí? ¿De dónde salieron toda esta gente? Y al preguntarse de dónde sale esta gente, dijeron, ¿y qué escriben esa gente? Y por suerte, justo cuando hubo interés por lo que está pasando en América Latina, o por América Latina, por culpa, creo yo, de este fenómeno político, se encontró con una generación dorada, quien quiso investigar. Es decir, pero es lo mismo que pasa ahora. Seguramente están buscando ahora qué escritores hay en Siria, o qué escritores hay en Irak. Como no hay ninguno, uno no conoce ninguno, hay muy poco, pero si hubiese... O no han llegado las traducciones. O no son buenos, digamos. Ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces uno se ha preguntado? Y en Ruanda, ¿cuántos escritores buenos hay en Ruanda? Como no hay ni uno, no pasa nada. Pero si en Ruanda, justo en el momento en que el mundo se interesa por Ruanda, hay una generación dorada de escritores,
le pasa. Yo creo que yo tengo la impresión de que en el caso del boom fue en gran parte eso, pero Carmen Balcells le dio una cosa orgánica y además ella creó algo que también es importante. Se ve la foto ahí, hay una foto bastante histórica que es el grupo de los escritores el del boom juntos en una librería, y creó esta amistad, esta relación que no la creó ella, que ya existía en algunos casos, pero que le dio la aglutinó. Sí, entonces no es, o sea, por culpa de ella en gran parte vivieron todos en Barcelona durante 5 o 6 años y eso produjo mucha amistad y también muchos problemas, porque por culpa de esta estancia en Barcelona terminaron García Márquez y Vargas Llosa peleándose a combo a la salida, a la entrada o a la salida de un cine. Tú conoces esa historia, ¿no? No. Que García Márquez andaba tirándole los cortes a la esposa de Vargas Llosa y Vargas Llosa, que es la que ahora Vargas Llosa dejó con Isabel Presley. Claro, exactamente. Y a Vargas Llosa no le gustó y le pegó un combo en el hocico a García Márquez. No en el hocico, sino que en el ojo. Lo dejó con el ojo morado y luego de eso no se han hablado más durante esto fue hace como 40 años. Bueno, ya no se habló más con García Márquez y Vargas Llosa en todo caso. Ya se quedaron peleados. Sí. Y hubo muchos problemas más. Oye, el senador Pizarro, sí, sabes que se fue al Mundial de Rugby de Londres, que se está jugando en la capital inglesa desde el fin de semana pasado, mientras acá estábamos como en asados 18 y todo, pasaba esto en Londres. El Mundial de Rugby es un mundial que casi Chile no ha jugado nunca, porque hay ¿por qué? Porque hay 2 cupos sudamericanos y siempre van Argentina y Uruguay. Y Chile siempre queda como tercero. No es tan malo Chile en rugby. ¿No es tan malo? No es tan malo. O sea, si hubiese 3 cupos para Latinoamérica, Chile iría al Mundial de Rugby. Pero no hay 3 cupos. Bueno, la cosa es que Jorge Pizarro, rugbyista, seleccionado nacional de rugby, fue dirigente del rugby además en los años 80. Partió con sus hijos, los de las asesorías verbales. Los verbales. Al Mundial de Rugby y esto mientras Coquimbo trataba de lidiar con los daños dejados por el terremoto y el maremoto que afectó gravemente a la ciudad y sucede que el senador Pizarro es el senador que representa precisamente a esa región, uno de los senadores que representa a esa región. Pero con la cantidad de fanáticos del rugby que hay allá en Ovalle, gente que vive y muere por eso, yo creo que estuvo muy bien, porque algunos está representando el sentimiento popular de los ovallinos, que siempre ha sido un fanático del rugby acérrimo. Y yo creo que está súper bien que él esté representando los Ovallans. Los Ovallans, la gente de ahí de Coquimbo, están felices. Bueno, hay un barrio inglés en Coquimbo, ¿no? Claro, un barrio inglés, sí, y son piratas. Y hay muchos juegos rugby sin darse cuenta, además, allá en Coquimbo. Sí, es como de otra época lo que está haciendo Jorge Pizarro, ¿no? Como en una época en que no se podía saber dónde estaban, donde no se le exigía tantas cuentas a las autoridades, fueran electas o no, digamos, pero en este tiempo de ultra visibilidad de lo que están haciendo las autoridades. Pero algo puede sorprender de Jorge Pizarro después de todo lo de la sociedad verbal. Es que a mí me sorprende un poco como esta poca capacidad de lectura de qué es lo que pasa en la percepción que la sociedad tiene de los políticos. Y como que le diera lo mismo, digamos. O sea, como el viaje fue después del terremoto. O sea, este viaje no lo pilló mientras estaba temblando. No, si alcanzó a estar un día. Pero parece más o menos de sentido común que una autoridad electa por una región que está sufriendo los embates de la naturaleza cancela ese viaje. Sí. O sea, no creo que sea un daño cuantioso para el presupuesto del senador ni nada de eso. Igual no creo que sea muy útil en ahí. No, pero es una cuestión simbólica. O sea, tú deberías saber que como autoridad, si estás ahí, si te quedas en la zona, nadie te lo va a agradecer. Pero si te vas de la zona, sobre todo como a pasarlo bien con tu familia, un viaje que no se pueden costear los chilenos, vaya a ser como denostado públicamente. Mi problema es el rugby. Y de manera intensa. A mí mi problema ahí es el rugby, que me parece un deporte muy lindo por lo demás, pero muy hermoso. Pero es un deporte como bien real, ¿no? Porque es bonito, pero parece que no es formador de la cabeza de las personas, porque es más bien deformador de la cabeza. Porque hay varios políticos rugbyistas, Alamán, Lagos Weber y Pizarro, y se caracterizan por su ceguera ante algunos eventos, digamos. Son como empujadores, están ahí, claro, bueno, para empujar.
O sea, yo te diría que un buen deporte, lo un que yo deporte siento lindo. es que en el caso del senador Pizarro se da como lo que se podría llamar como el síndrome del rugbyista. Sí, que cabeza es como, músculo. que es como y como que están viendo como siempre al frente. Me da la impresión de que los rugbyistas tienen una visión de campo muy reducida también, Claro. ¿no? O sea, alguno tendrá que ver para armar el juego para otros lados, pero están como viendo para adelante y como que y en esta como enredo humano que se arma con la pelota. No tenéis mucha amplitud de visión. Además hay un elemento también que hay que tomar en cuenta. El rugby es un deporte muy bonito y todo, pero también tiene una significación social e histórica en Chile, digamos. Sí, en Chile. Es como el esquí. Digamos. Claro, los deportes que son populares en otros lados aquí son súper cuicos. Si el senador fuera rugbyista en Gales o en Escocia, bueno, no tiene nada. Y en Francia también el rugby tiene que ver con una región en Francia donde juegan rugby, el resto de Francia no juega rugby, esa región. Y claro, si alguien es rugbyista en Francia es porque viene de esa región, no significa que sea cuico o no Claro. cuico, significa nada, significa que el tipo viene de esa región. Pero claro, en Chile significa un mundo social y político y histórico. Entonces, claro, te digo, está bien, si hubiese estado viendo el Mundial, igual sería rasca lo que está haciendo. Pero es que fue a ver el mundial de rugby en Ovalle. ¿Qué tiene él que? Entonces, eso te hace ver lo poco que tiene que ver con Ovalle, digamos. Porque a nadie en Ovalle le interesa lo All Black, no que yo sepa. Es decir, yo creo que hay tendría por bastante qué All Black interesarle. en Ovalle, pero no de esos. Bueno, por otro lado, tal vez como contrapunto de esto, Que se ríe porque se van a congelar los sueldos de autoridades que más ganan, de la presidenta hasta los subsecretarios, pasando también por los parlamentarios. Esto quiere decir que no se van a a reajustar los sueldos de estas autoridades hasta el 2016. me parece muy bien. Y el ministro Valdés anunció que se va a estudiar. Se van a estudiar los montos de la dieta parlamentaria. O sea, esta bandera de que los parlamentarios se bajen su sueldo. Se ahorran como $2 millones con esta medida. Me da la impresión de que la presidenta está tomando y el equipo está tomando ritmo. Y la medida es populista y nadie la va a hacer mal, que no le suban los sueldos a los parlamentarios. El ahorro es bien poco, pero da lo mismo. Es una señal también, tiene como una mayor repercusión simbólica que práctica. Tengo la impresión quizás lo quiera ver así yo, pero que el gobierno lleva 2 semanas haciendo todo bien. Haciendo bien. Es que tiene que estar todo mal para que el gobierno lo haga todo bien. Yo creo que el gobierno está haciendo todo bien y de hecho están tan nerviosos porque lo está haciendo todo bien que han insistido mucho en la encuesta CADEM y por qué a la gente no le gusta el gobierno, por qué no le gusta el gobierno, por qué no le gusta el gobierno, porque yo siento que están tomando el ritmo, siento yo. Ahora, quizás yo tomé la resolución en el 18 de ser súper optimista, así que le pido perdón al auditor, pero que es como una resolución de año nuevo, pero del 18. Claro. Que entonces resoluciones del 18. No sé cuánto me va a durar, pero por lo menos espero. No tomo más. Ahora sí que no tomo más. Espero que un par de semanas voy a ser optimista, positivo, encontrar que todo está bien, que el gobierno está haciendo bien las cosas. Pero solo por ser original, porque el encontrar todo malo es... Vaya la contra, decís tú. No, por tratar de pensar con mi propia cabeza y no con la cabeza de este conglomerado mental que es como... está terrible, ¿no? La gente te pregunta eso todo el tiempo. Está terrible, ¿no? No sé, pero... ¿Está terrible tu vida? No está terrible. Ah, ya. Bueno, entonces no está terrible. No, es que igual está terrible. Bueno, tratando de pensar de manera positiva. Bueno, es que las personas tienen evaluaciones sobre su vida personal y sobre el estado como del país que a veces coinciden y a veces no. O sea, es posible que uno tenga una percepción, y de hecho pasa como en la encuesta CEP. La gente evalúa muy positivamente sus vidas. Y eso está al alza. Y sus vidas son una mierda. La evaluación positiva de sus vidas de la gente es cada vez más creciente. Claro, y su Si vida... tú ves la encuesta para atrás. Pero por otro lado, la percepción de la situación política es distinta. Esto quiere decir, o bien la gente tiene una inconsistencia que no puede resolver, o se trata de ámbitos que son realmente independientes. O sea, que uno puede estar bien en el ámbito de su vida privada y sentir que las cosas no están bien en lo que podría llamarse como un ámbito público, claro, que no necesariamente influye en las características de tu vida. Los problemas y las crisis se producen
cuando probablemente esa mala percepción sobre la esfera pública empieza a incidir sobre tu vida privada. Claro, y por ejemplo, hay colas para comprar cosas. Claro, y eso no está pasando, yo le diría a la gente, perdónenme, va a ser malo, pero su vida es una mierda. Ustedes lo han hecho todo mal. Las decisiones que ustedes han tomado han sido todas malas. Y han hecho puras tonteras. Pero ¿cómo, Rafael? Pero el gobierno... La gente se esfuerza por tomar pero el gobierno decisiones, por llevar una vida feliz adelante, pero, se sacrifica para pagar pero lo hacen mal, el colegio. lo hacen pésimo. Se sacrifican por pagar el colegio, ya es una estupidez. Paga sus deudas de las tarjetas de crédito. ¿Por qué tienen deuda? Usted es un idiota. O sea, usted como gobierno lo ha hecho pésimo. Y el gobierno lo ha hecho mucho mejor. O sea, tú no tienes ninguna fe en que el consumo puede tener que ver con la calidad de vida de la gente. Sí, claro que tiene que ver, pero quiero decir pero esos sacrificios la gente como gobierna su vida es para ponerle un 5, un 4, un 3. Y el gobierno lo está haciendo en regio comparado. O sea, el gobierno no lo está haciendo pésimo, pero su gobierno, señor, está mucho peor. Tenemos contacto telefónico en este momento con Cuba, donde está Patricio Fernández. ¿Cómo te va, Patricio? Tendríamos que tener una cortina ya para Cuba, ¿no? ¿Tenemos una cortina? Nuestra sección de cubanología. Buenos días. Patricio Fernández y la Cubanacán. Mira, ¿Cómo está? En estos momentos me encuentro caminando en la afuera de Santiago. Santiago de Cuba, ¿no? Sí. Hasta el santuario de la Virgen del Cobre. Ah. En pocos minutos más. Donde en pocos momentos más el Papa nos iluminará con su sabiduría. Es la única virgen que hay en todo Cuba. La del Cobre. ¿Ah? Es la única virgen que hay en todo Cuba, ¿no? La Virgen del Cobre vendría siendo como la Virgen del Carmen de acá. Claro. No se escucha muy mal. Pato, no entendemos mucho. ¿Hay problemas con la señal? No sé si puedes moverte un poco para ver si podemos entenderte mejor. A ver. No, me da la impresión de que está siendo intervenido por la inteligencia cubana esta comunicación. Creo que sí, entre el Vaticano y el Vaticano te está interviniendo las comunicaciones. Yo a usted, lástima, no me escucho. Pato, mantente ahí, probemos una vez más. ¿Nos escuchas ahora? O sea, yo sé que tú nos escuchas. Veamos si podemos escucharte para así no reintentar el contacto. La Virgen de Cobre no se sabe uno si es virgen o no, porque como usa té de cobre, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta si es virgen o no. Se ha salvado harto gracias a este método anticonceptivo. Sí, y si te vas a meter con ella, que no te cobre. Sí, también ella es la única virgen en todo Cuba que no cobra. Porque es la Virgen del Cobro. Bueno, tuvimos problemas con el contacto telefónico. Vamos a ver si reintentamos con Pato Fernández. Son las 8:29. Luego vamos a estar conversando también con el arquitecto y urbanista Pablo Alart sobre los desafíos que impone este nuevo desastre natural, este nuevo movimiento sísmico y maremoto que afectó al norte chico. Parece que hoy día no hemos tenido suerte con... ¡Aló! Patricio. Con la isla, con Cuba. Pato ya no está en la línea, vamos a dejarlo para mañana o para el regreso de Pato Fernández a Chile. El Papa hoy día terminaba su visita a Cuba, iba a hacer este recorrido por la isla. Hay como dos Cubas, ¿no? La Cuba urbana de La Habana y otra Cuba rural donde la conformación social del país va cambiando. No están los negros. Claro, y ahí también se ven como distintas... sí, hay una gran pobreza. Y también como distintas formas de vivir la revolución en el interior de la isla y es interesante ver cómo resuena el mensaje del Papa Francisco con esa diferencia. El Papa Francisco ha estado bastante astuto en su discurso, digamos, porque no ha dicho nada en contra ni ha dicho nada a favor. No ha sido... parece que se quejan mucho de que la disidencia no ha tenido mucho acercamiento y que el Papa tampoco ha hecho mucho esfuerzo para estar con la disidencia, pero el discurso ha sido como muy light. Sí, hizo una alusión al Papa cuando dijo que los verdaderos liderazgos preparan a otros para que tomen ese liderazgo, para que tomen un poco la posta de ese liderazgo, y cuando los liderazgos no preparan
sucesores, no le dan el espacio a sucesores, son dictaduras, digamos. Y eso puede haber sido una alusión a la dupla de los hermanos Castro. Sí. Aunque Fidel podría decir, pero yo aquí preparé a mi sucesor, mi hermano. Bueno, que además que al revés, porque fue Raúl el que metió a Fidel en el barco de la revolución. O sea, Raúl siempre ha sido comunista, Fidel fue un comunista más tardío. Era más religioso Fidel, además. Sí, era más religioso, era del partido ortodoxo, que era otra figura. Pero sí, claro, y ha sido ambiguo, pero yo creo que ha estado bastante divertido, como la gente como de izquierda más militante, es como que está ahora papólogo, ¿ah? Y están como y de repente se enojan porque el Papa dice cosas como católicas, pero si el Papa siempre ha opinado lo que opina, no es que habló en contra del aborto o el divorcio, bueno, pero si es el Papa, o sea, no va a estar Papa no va a ser de un tuitero fanático, o sea, no. Bueno, va a Estados Unidos Día del Papa. Ayer lo conversábamos con Pato. El hecho de que esta gira incluya a Cuba y Estados Unidos también tiene como la repercusión simbólica de que en el fondo el Papa está visitando la misma región, y una región que él mismo ha contribuido a acercar y a reunir. Va a tener que viajar en su propio avión porque no hay vuelos domésticos parece. Todavía. Entonces tiene que tomar un avión de bandera italiana. Hay una noticia súper importante. En Pakistán suspenden el ahorcamiento de un paralítico al no saber cómo colgarlo. No sabían qué hacer con él porque no sabían cómo colgarlo de manera más efectiva, porque si es paralítico es difícil colgar un paralítico. Y Pakistán tiene este tipo de problemas, que son problemas igual importantes. Son las 8:32 de la mañana. Estamos en Desde Cero junto a Rafael Gumucio. Vamos a darles algunos mensajes importantes, como que con el nuevo Galaxy S6 Edge Plus descubre más detalles, pantalla más grande con un tamaño perfecto y fácil de usar con una sola mano, más diseño, Dual Edge Display, bordes curvos y delgados que te darán una experiencia visual inmersiva. Carga más rápida, en 90 minutos tendrás la carga completa. ¿Estabas esperando más de tu smartphone? Descúbrelo tú mismo, nuevo Galaxy S6 Edge Plus, el futuro es ahora. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2 desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. 8:33 es Desde Cero en Radio Cero. En Radio Cero, Desde Cero. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:35 minutos. Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero, Desde Cero. 8:34 de la mañana. Nos acompaña el arquitecto y cronista Pablo Alart. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo formó parte del trabajo de reconstrucción luego del terremoto del año 2010 le hemos pedido que nos acompañe para conversar sobre los desafíos que vienen en reconstrucción ahora con este nuevo terremoto y maremoto también que provocó daños considerables, sobre todo en la zona del norte chico, especialmente en la ciudad de Coquimbo y otras localidades como Tongoy, que bueno, Tongoy depende administrativamente de Coquimbo también, es la misma comuna. Sí. Pablo, ¿qué paralelo se puede hacer entre el terremoto y maremoto del 2010 y el actual, el que ya conocemos como terremoto de Illapel?
Bueno, gracias por la invitación, Sergio, Rafa, saludo a la Claudia también y a Pato que está en Cuba. Es difícil hacer paralelos porque los órdenes de magnitud son completamente distintos. O sea, un 8.8, aunque parezca poco, de 8.4 a 8.8, como es exponencial, la diferencia es como 4 veces más. No son esas 4 décimas. Y por otro lado, la magnitud del daño, la dispersión del daño y la variedad del daño del 27F no se compara con este, que gracias a Dios, además, hasta ahora llevamos menos de una quincena de víctimas fatales, lo que da cuenta con respecto a las 550 aproximadamente del 27F. Da cuenta del orden de magnitud. Murió más gente en los accidentes de tránsito de fiestas patrias. Así es, y eso que disminuyeron con respecto a años anteriores. Lo que sí es interesante es si uno empieza a poner en contexto de lo que ha pasado en este año y medio en cuanto a catástrofes y desastres naturales o humanos, digamos. Porque si uno ve que de abril del año pasado a hoy día hemos contado con 3 terremotos de gran magnitud, 2 tsunamis, 2 aluviones importantes, digamos, en el norte, incendios forestales como nunca los hemos tenido, marejadas históricas. En 50 años no habíamos tenido las marejadas que tuvo la costa este año, y los incendios de Valparaíso, etcétera. Claramente hay una sucesión y una diversidad de desastres y catástrofes que claramente ahí sí se podría decir que las autoridades y el gobierno tienen una muy compleja tarea de abordar, que en ese sentido podría ser más o menos similar a un 27F. Claro que distribuida de forma distinta en el territorio, en distintos tiempos, y lo que da una capacidad de respuesta distinta. Entonces, la verdad es que cada desastre y cada estrés que viven las ciudades son distintos y tienen sus características y hay propias. que saber enfrentarlos, sí. Como decía Tolstoy, todas las familias son tristes a su propio modo. Las familias felices son todas iguales y las familias tristes no son a su propia manera. Y sin citar a todo esto, hay una doctora gringa de la Universidad de Harvard que vino a ayudar al 27F, que tiene una frase muy interesante que dice que por muy bien que tú hagas la pega, y aunque la respuesta sea muy buena, una catástrofe va a seguir siendo siempre una catástrofe. O sea, por mucha respuesta temprana, buen manejo de la emergencia, buen proceso de reconstrucción, hay todo un proceso que la sociedad tiene que internalizar, y es que acá hay una pérdida. Acá hay un luto que hay que hacer. Aquí nunca vas a quedar mejor, hay un trauma. O sea, tú te podés quebrar el fémur. No, pues que es mejor, pues. Es que tú te podés quebrar el fémur, te pueden llevar a una clínica en Suiza, poner uno de titanio, lo que sea, pero igual vaya a quedar con una cicatriz, igual vaya a cojear un poco. Pero en último caso vas a tener que aprender a vivir con eso. Con el cuerpo es que el cuerpo no se reconstruye, el cuerpo se repara. Las ciudades se pueden reconstruir. Sí, pero hay pérdidas, digamos, humanas y materiales que a veces son irreparables. Entonces, es importante también poner esto en dimensión, porque al final la reconstrucción es un proceso de colaboración. O sea, el Estado va a ayudar a aquellos que no pueden levantarse por sus propios medios. Pero aquí el esfuerzo tiene que ser de todos, y muchas veces pasa que uno ve que empieza a producirse esta cosa como de que la gente está esperando o exigen o piden, cuando la verdad es que al final muchos de ellos se van a levantar por sus propios medios, y solo aquellos que no tienen la capacidad o ese tipo de infraestructura o inversiones que requieren una escala mayor de intervención, ahí es donde claramente el Estado tiene que estar. ¿Qué es lo que no habría que hacer en esta reconstrucción civil? A ver, a mí me tocó no solamente participar del 27F, yo también participé directamente en lo que fue el proceso de Chaitén. Y yo creo que aprendimos muchas lecciones del fracaso de Chaitén. Una de las primeras, y es de las que yo soy más crítico, es la figura de los delegados presidenciales. Hay una cierta tendencia de nombrar estas figuras que son como personas de confianza de la presidencia que intervienen en el territorio. Que en este caso no se ha nombrado todavía, por suerte. En Valparaíso sí se nombró. Y duró muy poco y nunca se supo mucho, siendo Andrés Silva un tipo bien valioso. Realmente no sé si está tan bien evaluada la gestión, porque en rigor, en un gobierno presidencialista donde los intendentes son personas de confianza del presidente, esa es la persona de confianza. Y tú metes un tercer actor que te empieza a revolver un poco el escenario local. Yo creo que parte importante de estas catástrofes que son descentralizadas es que hay que descentralizar también la acción. Hay que permitir que sean las fuerzas locales y las capacidades locales, en la medida en que ellos puedan y no estén superados, los que vayan liderando el proceso con el apoyo del Estado central. Y esta figura de los delegados presidenciales funciona muy bien en la contención política, pero no necesariamente en la coordinación de la reconstrucción. Y eso es algo que yo fui muy crítico en Valparaíso cuando se nombró, he sido muy crítico en otras ocasiones, y espero que no se haga ahora. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es
Algo similar a lo que se hizo en el caso del Biobío, por ejemplo, en el 27F, que es lejos, para mí, una de las mejores lecciones post-Chaitén, etcétera, que fue que se generó un equipo local con capacidades locales. En el caso del Biobío, para reconstruir el borde costero del Biobío, 18 localidades, en que a nivel de la Intendencia se instala una agencia de reconstrucción con arquitectos, urbanistas, ingenieros, que son los que van generando estos planes y además coordinando que el tipo de obras portuarias, el tipo del Ministerio de Educación, el tipo del Ministerio de Salud, en vez de ir corriendo a reconstruir donde se pueda, ellos van diciendo aquí sí, aquí no, aquí requieres este tipo de obras de mitigación, etcétera, y además van empujando la cartera de proyectos en lo que se llama el sistema de inversión pública, que es lejos lo más complicado de sortear en un proceso de reconstrucción, que después les voy a explicar. Y con eso lograron avanzar rápidamente del PowerPoint a las obras. Perfecto. Y por eso es que tú ves que Dichato, Coliumo, Talcahuano, Perales, Tumbes están reconstruidos a 5 o 6 años del terremoto, y hay otras localidades como Chaitén, por ejemplo, que nunca vieron ni un ladrillo parado después de 4 años de que se tomara la decisión de trasladar. Y eso es lo que yo llamo el síndrome Chaitén. O sea, aquí hay que estresar las estructuras del Estado para que se pueda pasar rápidamente de los planes a la acción antes de que la gente se vuelva a tomar los territorios de riesgo. Okay. El subsecretario Alewi, Pablo, dijo recientemente que esperaba que ya se pudiera entrar en un proceso que culminara con una regularización de las construcciones en las zonas de riesgo, no en las zonas más cercanas al mar, y prohibir cierto tipo de asentamiento en cierta altura bajo los tantos metros sobre el nivel del mar. Tú también apuntabas ayer en una columna que pese a todo lo positivo que ha mostrado la reacción ante este fenómeno natural, terremoto y maremoto, estamos al debe en la planificación y la fiscalización de asentamientos en zonas de riesgo. ¿De qué se trata eso y qué es lo que habría que corregir ahí? A ver, prácticamente se conocen cuáles son las zonas de riesgo ya en Chile. Se conocen... las que están a cierto nivel a cierta distancia del mar. Pero incluso se han ido corrigiendo. Después del 27F, el Ministerio de Vivienda, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contrataron una serie de estudios que actualizaron todas las áreas de riesgo de tsunami en el borde costero. Sabemos cuáles son las cuencas aluvionales, sabemos dónde están las fallas geológicas. Aquí el problema es que... Pero las casas siguen ahí. Claro, ¿por qué? Porque mucho de ese desarrollo se hizo previo a que se conociera esta información, o es más bien desarrollo informal. O sea, son tomas o construcción que no ha sido regularizada, etcétera. Hay ciudades, hay ciudades en lugares... Hay partes de ciudades en lugares, en zonas de riesgo, sí. De hecho, el propio Santiago, digamos, la quebrada de Ramón, aquí en el pie de Monte Cordillerano, hay miles de viviendas y edificaciones, hasta el hospital militar, digamos, están cerca de una falla. Y obviamente aquí tú tienes que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Por qué? Porque uno puede vivir con el riesgo, uno puede convivir con el riesgo, siempre y cuando sepa cómo enfrentarlo. Y obviamente una localidad que ya está consolidada, con un número de población importante, etcétera, tú no puedes llegar y desplazarlo. Tampoco puedes desplazar ciertas actividades que están vinculadas al territorio. Los pescadores no pueden vivir a 100 metros de la costa o 200 metros de la costa porque tienen sus botes, sus aparejos, etcétera. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a arbitrar. Nosotros lo que hicimos después del 27F fue una zonificación en que definíamos que en las zonas de alto riesgo podían haber actividades productivas, podían haber actividades turísticas, podían haber actividades comerciales, porque estamos hablando que no son residenciales, la gente no pernocta ahí, y incluso podrían haber hasta hoteles, siempre y cuando no fuera vivienda permanente. ¿Por qué? Porque se entiende que el borde costero es donde están las caletas, los mercados, etcétera. Luego tenías un segundo nivel de riesgo donde tú podías tener actividades residenciales, siempre y cuando esas viviendas contaran con diseños que resistieran, digamos, el embate de un tsunami, y además existiera la infraestructura para reducir ese riesgo. Y eso se hace en base a la información de los estudios. Y obviamente lo que es infraestructura crítica, escuelas, hospitales, tenencias, cárceles, etcétera, eso sí tenían que estar fuera de esa zona de riesgo. Y esa zonificación existe y se ha ido aplicando post-27F, pero retroactivamente. ¿Pero estaban construyendo en Coquimbo la municipalidad en una zona de riesgo? No sé si la estaban construyendo o estaba ahí antes o no. Ahora, porque esta zonificación de la que tú hablas se aplicó solo en la zona afectada por el terremoto del 2010. En la actualización de todos los planos reguladores de las localidades afectadas post 27. Pero no es transversal a todas las zonas de riesgo del país. No, porque ahí viene el otro problema, y es que hasta el 27F los planos de riesgo no eran vinculantes como información a los planes reguladores de las localidades. O sea, es información, es un insumo, pero no necesariamente era, por así decirlo, obligatorio. Ahora sí se está empezando a considerar. La municipalidad de Antofagasta, por lo que la de Antofagasta sí están en zona de riesgo tsunami. Está al lado del mar. Ahora, ojo que
como yo decía antes, hay 3 maneras de enfrentar el riesgo. Uno que son medidas no estructurales, que básicamente es moverse. O sea, decir, traslademos para acá, etcétera. Cuando ya hay una inversión, cuando ya hay una actividad, etcétera, probablemente ahí es más rentable hacer obras de mitigación. Y existen obras de mitigación que son muros, que son rompeolas, que son parques, que reducen la fuerza cinética de la ola y la altura de la ola, y que asociados con protocolos de alerta temprana y de evacuación te permiten, digamos, que el edificio se dañe en sus primeros pisos, pero no sea destruido y la gente vuelva a reparar o a limpiar. Incluso con protocolos de evacuación vertical. Yo creo que, por ejemplo, en la Avenida del Mar, en La Serena, lo que hay que hacer ahí es evacuar para arriba los edificios, y hay que tener protocolos de evacuación vertical, lo mismo que pasaría en Las Salinas, en Viña, digamos, o en todo lo que es San Martín. La gente que no arranque por el plano para arriba, sino que arranque a los pisos de más arriba. Esos edificios estructuralmente te soportan un tsunami. Y luego están las medidas ya más indirectas, que son los seguros. Al final aquí hay un montón de actividad productiva, etcétera, que probablemente sean la inversión se recupere si es que uno contrata un seguro, porque la recurrencia de estos eventos se da cada cierto tiempo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a buscar, hacer una evaluación, costo social, rentabilidad social y económica, de cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero sí, lo que está claro es que no podemos, después de un terremoto, después de un tsunami, después de un incendio en una quebrada, esperar demasiado tiempo, porque el territorio tira muy fuerte y la gente va a querer volver inmediatamente. Y si tú no generas las condiciones para que vuelvan en forma segura, van a volver a ocupar en forma insegura, como se ha producido en las quebradas de Valparaíso y como probablemente se va a producir en las quebradas en el norte y eventualmente en las zonas bajas de Tongoy, etcétera, si es que no hay una determinación fuerte de parte del Estado para garantizar que esas zonas y esos territorios cumplan con ciertas condiciones de resiliencia. ¿Qué es lo que se hizo en Dichato? ¿Qué es lo que se hizo en Talcahuano? ¿Qué es lo que se hizo en Tumbes? Con muchas dificultades. O sea, en Constitución a mí me tocó enfrentar a vecinos que había que expropiarlos. Decían, pero he vivido toda mi vida frente al río Maule y usted me va a quitar. Pero no es que se lo voy a quitar, es que si usted permite que construyamos este parque de mitigación, van a estar más de 8.000 vecinos de usted seguros. Si usted no lo permite, van a estar usted y su familia y sus vecinos todos inseguros. Y ahí es donde empiezan los trade-offs. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es pasar rápidamente a una acción determinada del Estado, no solo de contener, que es lo que hacían los delegados presidenciales, pasar bonos, acompañamiento, sino que también de la planificación a la acción inmediata. Y eso claramente requiere determinación y gestión local, no se puede hacer centralmente. Pero lo que sí se necesita hacer centralmente es una regulación, ¿no? La regulación de estas zonificaciones. La regulación existe y lo que hay que hacer ahora es empezar a fiscalizar, pero tienes que entregarles alternativas a la gente. Tú no puedes llegar y decirle, no, usted no puede volver acá. No, bien que no, las alternativas tienen que ser, nosotros le vamos a garantizar que tiene una hora de mitigación que le va a permitir volver si usted construye bajo ciertas condiciones. Nosotros generamos incluso en las zonas del 27F un subsidio extra para que las viviendas que se reconstruyeran en la zona de riesgo tuvieran diseño tsunami resiliente, que es básicamente primeros pisos de hormigón, con estructura paralela al flujo del agua, etcétera. Entonces había un incentivo para que los que fueran a volver ¿Está totalmente reconstruido todo eso? ¿Perdón? ¿Está totalmente reconstruido lo que es vivienda del 27F, de las 220.000 viviendas, prácticamente el 99% ya están entregadas. Lo que son las obras de infraestructura, el cronograma que nosotros nos planteamos hasta el 2018. Dichato está reconstruido prácticamente completamente, Talcahuano, La Poza también, Columo, Tumbes, Perales también. Octava región muy bien. El Maule está un poquito más lento, Constitución todavía están en obras del parque de mitigación de tsunami, pero ya hay una serie de obras que ya se han hecho, lo mismo en Juan Fernández, etcétera. Yo te diría que lo que es reconstrucción de vivienda está prácticamente terminado, lo que es reconstrucción urbana está dentro del calendario y levemente atrasado. Estamos conversando con el arquitecto Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, aparte del maremoto, está el daño en el interior del norte chico, por ejemplo, en Illapel, donde me da la impresión de que se produce algo muy similar a lo que se produjo en las localidades interiores de la zona centro-sur de Santiago, por ejemplo, la zona de San Fernando, Santa Cruz, Lolol, construcciones tradicionales, viejas, de adobe, que caen muy fácilmente y ahí hay otro tipo de... Es un tipo de daño que tiene que ver con el material con que están construidas las edificaciones, principalmente las casas, las residencias particulares. Se ha hablado también de que este terremoto botó pocas casas,
pero produjo daños estructurales que no son perceptibles a nivel de fachada, sino que al interior de las casas se ve que está ese problema, digamos, que los daños que quedaron ahí hacen que se plantee la necesidad de reconstruir unas casas que aún se ven en pie. Y me da la impresión de que ciertos fenómenos naturales, como los terremotos, imponen la necesidad de actualizar ciertos estándares constructivos, por llamarlos de alguna manera. Eso es lo que está pasando también en Illapel, por ejemplo. O sea, cada cierto tiempo el adobe cae y ahí tú tienes la disyuntiva de volver a construir lo mismo o volver a construir con otros estándares. ¿Cuál sería lo que con la pérdida patrimonial que claro, sí, además, lo que tú consideras que habría que hacer en esas zonas con con la forma en que se construye y los materiales que se usan para construir? Bueno, ese es un tema clave. O sea, si uno se fija por qué a Chile le va tan bien y es tan resiliente a este tipo de sismos, es porque las normas de construcción son bastante rigurosas y llevan mucho tiempo. Del terremoto de Chillán en los años 20 que se va generando lo que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones y las primeras ordenanzas. Y la mayoría de los edificios que colapsan o fallan o tienen problemas son previos a la existencia de la norma y tienen que ver más bien con tecnologías constructivas como el adobe. O eludieron la norma, como en el caso de Concepción. Claro, hay casos puntuales como Alto Río, etcétera, que son casos ya más bien que están llevando en la línea judicial porque hubo negligencia. Pero en la mayoría de los casos son edificaciones previas a la existencia de los códigos y normas, además con tecnologías vernáculas como el adobe, que si no se mantiene la artesanía, si no se mantiene la tradición constructiva y se empiezan a intervenir, a actualizar, a ampliar y enchular con técnicas contemporáneas, tú empiezas a hacer más frágil la construcción. O sea, un muro de adobe, tú no puedes ponerle una viga de acero porque el adobe tiene un movimiento distinto y la viga le va a hacer más daño, no puedes hacer una ampliación común y corriente porque se comporta estructuralmente distinto. Y cuando se pierde la artesanía, cuando se pierde la capacidad de construir y mantener bien esas obras de adobe, claramente están más vulnerables a sufrir daño. Porque por otro lado el adobe se puede caer, pero es fácil de volver a parar también. Y de hecho ya existen hoy en día tecnologías de construcción en adobe y de mantención de adobe que resisten bastante bien los movimientos sísmicos. El problema es que, por ejemplo, hasta el 27F no teníamos una norma de construcción en adobe. Hoy en día ya la tenemos. O sea, hoy en día ya se puede construir en adobe cumpliendo con la norma sísmica chilena, gracias a el trabajo que hizo ahí el Instituto de la Construcción y una serie de organismos que actualizaron la norma de construcción en adobe basándose en la experiencia de Perú, de Ecuador, de Arizona, etcétera. Otro tema que es clave que nombraba Rafael es el tema del patrimonio. Patrimonial. O sea, parte importante del futuro y el desarrollo económico y social de muchos de estos pueblos interiores es el turismo de intereses especiales a partir de su patrimonio, de su arquitectura tradicional. Y obviamente ese patrimonio, si no hay recursos para mantenerlo, si no hay recursos para reconstruirlo de manera que mantenga su identidad, van a caer cada vez más en un círculo, digamos, de deterioro económico y social. Y ahí otra de las cosas que descubrimos el 27F es que no existía ningún programa del gobierno de subsidios o de financiamiento para la recuperación patrimonial. No había ninguno. Y a partir del 27F se instala en la glosa presupuestaria. Hoy en día el Consejo de la Cultura tiene un programa de recuperación patrimonial, que es poco todavía, pero ya por lo menos existe un mecanismo sobre el cual tú puedes ir solicitando recursos al Estado para que edificios de cierto valor patrimonial, que no necesariamente sean monumentos históricos o catalogados como monumentos por el Consejo de Monumentos, sino que también de cierto valor como conjunto, puedas tener financiamiento para ir manteniéndolos y reparándolos. También se genera un subsidio especial para que la gente tuviera el incentivo para recuperar sus viviendas usando las tecnologías y la arquitectura tradicional en lugar de reemplazarla por una prefabricada. Y eso claramente es poco todavía, pero ya hay un paso adelante. Yo creo que aquí el gran desafío que tenemos es aprender a vivir con el riesgo. Yo creo que la respuesta a la emergencia de la semana pasada fue notable y lo que tenemos que ver ahora es cómo, así como aprendimos a responder bien a la emergencia, cómo también empezamos a responder mejor y aprender las lecciones de Chaitén, del 27F y de todos los otros catástrofes en lo que hace la reconstrucción definitiva. Igual es llamativo, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó, esta vez menos, pero también pasó, la diferencia entre Santiago y regiones es abismante, digamos. Santiago no pasó nada. No, pero eso tiene que ver con la intensidad del terremoto nomás. Y sí, cómo se expande, ¿no? Pero la pobreza de las regiones, la precariedad de las regiones,
es bien notoria comparado a Santiago. No sé si... Mira, a mí me tocó, cuando fue el 27F, estábamos hablando de 6 regiones, estábamos hablando de más de 20.000 unidades territoriales, porque el epicentro fue tanto Dichato como Huerta de Maule y Niribilo, que nadie nunca ha escuchado hablar de esos pueblitos maravillosos y estaban en el suelo. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo generamos capacidad y capital humano a nivel local para poder enfrentar estos temas. O sea, Chile es un país demasiado extenso para centralizarlo todo desde Santiago. En el caso, por ejemplo, de la región del Biobío, existían capacidades locales, existían expertise, existía liderazgo local que permitió que ese equipo de personas que hizo la reconstrucción del borde costero terminó ganándose el Premio Nacional de Urbanismo. Sergio Beresville, arquitecto local de Concepción, que lideró ese equipo, un equipo maravilloso, le dieron el Premio Nacional de Urbanismo por la pega que hicieron. Y fue una cosa netamente local. Pero, por ejemplo, en el caso del Maule no teníamos esas capacidades. Y por eso es que fue mucho más complejo y hubo que reforzar y apoyar. Lo mismo pasó en O'Higgins. ¿Por qué? Porque no contábamos con universidades, no contábamos con masa crítica, porque muchos de los profesionales y la gente que tiene las capacidades probablemente se van a Santiago o a otros lugares. Entonces también hay que ver cómo en estas discusiones sobre descentralización, etcétera, donde también es importante delegar la toma de decisiones y el poder a los actores locales, se cuente con capital humano local que conoce el territorio, pero que tenga las competencias. Y claramente, sobre todo en las zonas del norte chico, pueblos interiores, localidades interiores, donde hay mucha pobreza, donde hay mucho desempleo, es difícil contar con ese capital humano y hay que ver cómo lo desplegamos. Y es cierto lo que dice Rafael, ahí hay un tema que las diferencias no solamente son económicas, sino que también son de capital humano, de infraestructura y todo eso. Sí, ahora, todo esto requiere una cantidad de diseño de políticas públicas, que es un concepto que le gusta mucho a Rafael también. Y también, pero es un rediseño que no tiene que ver solo con la construcción y la planificación urbana. O sea, hay problemas que son, o cosas que hay que actualizar que son institucionales, como de diseño institucional y administrativo del país, digamos. O sea, lo que es, imagínate el peso de una reforma más sobre este gobierno. O sea, todo esto parece como más o menos irrealizable a corto plazo. Como que las prioridades están en otro lado, que la capacidad de emprender cambios y reformas sustantivas en esta área tampoco existen demasiado porque hay presupuestos asignados para otras grandes reformas. Es difícil como pensar en este nivel y en este plano. Mira, lo que grafica mejor que nada lo que tú dices es que el cargo que tuve yo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que era Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o sea, a cargo de las 20.000 ciudades, pueblos y no existe. No existe en la institucionalidad del Ministerio de Vivienda. De hecho, tuvo que hacerse a través no hay una glosa. Yo en rigor no era funcionario del MIMBU, sino que era funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que prestó la plata para poder tener este coordinador, y yo no tenía, por así decirlo, autoridad administrativa. El que respondiera era el jefe de la División de Desarrollo Urbano. O sea, un país que está expuesto a todas estas catástrofes, a todas estas necesidades de planificación para reducción de riesgos, al mismo tiempo para reconstrucción resiliente, etcétera, no tiene una institucionalidad a cargo de la planificación y recuperación post-desastre, que es distinta a la planificación en tiempos de paz. O sea, si ya en la planificación en tiempos de paz los planos reguladores no alcanzan a estar a tiempo, son retroactivos, están llenos de vicios, etcétera, imagínate que ni siquiera tenemos una institucionalidad para poder reaccionar rápido. Especulaciones también. No, claro. Entonces, en ese sentido... Y no la hay ahora tampoco. No existe, por así decirlo, una política nacional de recuperación post-desastre y reconstrucción o planificación post-desastre. Y eso claramente son temas al debe que no requieren grandes reformas, porque los consensos ya están, y la verdad es que es más bien un tema de que el Estado central también empiece a abrirse a entregar poder y capacidades a donde se requieren. Bueno, Pablo Alar, arquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, gracias por habernos acompañado. Rafa, tenemos, parece que ahora sí contacto, está buena la comunicación con Cuba, donde está buena Pato Fernández siguiendo los pasos del Papa Francisco. ¿Cómo estás? Apóstol matinal. Aquí estamos, dale mis saludos a Pablo Alar también. Oye, le voy a hablar en este volumen, porque estoy en la puerta en este minuto del santuario de la Virgen del Pobre. Mientras está empezando la misa del Papa, mientras está empezando la misa del Papa, estoy en la puerta, y en este preciso minuto estoy empezando a hablar, primero hay unas músicas. Bueno, mira, acá estoy afuera de Santiago de Cuba, que es donde está este santuario, que es el de la Virgen
la patrona de Cuba, Sí. muy famosa y muy querida en todo el país. El Papa llegó hasta acá, ahora en la mañana hay muy poca gente, es prácticamente una iglesia llena con algunos que la desbordamos, o sea, es menos que lo que cabe en la Catedral de Santiago de Chile. La gente acá se ha preguntado mucho, especialmente los periodistas, que son una manga no menor que lo acompaña de lado a lado, en hoteles y cosas con centros de prensa, ¿qué es lo que pretenderá decir a través de estas prédicas en las que nada explícito habla respecto a Cuba? No ha hecho ni un comentario, ni una condena, ningún tipo de censura. Más bien ha llamado permanentemente en sus prédicas, en su homilía, es como que hablar, hacer la distinción entre los grandes discursos y hacer el bien en lo cercano. Uno quiere ver eso como una crítica, digamos, a la ideología y cosas por el estilo, pero tiene a todo el mundo, a los vaticanistas, etcétera, muy perplejo. Así, y el régimen está feliz con los discursos, lo ha aprovechado para su propia publicidad, o también no sabe muy bien qué hacer. Mira, Raúl Castro lo acompaña por todas partes. Una de las cosas más curiosas que yo he constatado acá es que, por ejemplo, cuando me muevo de un lugar al otro, andamos en un auto y escuchamos Radio Rebelde. Radio Rebelde parece Radio María. Permitiendo las oraciones, cantos, es una cosa rarísima. Dicen, Radio Rebelde, ahora con su santidad, Juan Pablo II. Y empiezan a sonar unas oraciones, algo que suena muy curioso, así verdad. Y los disidentes entonces están muy... los disidentes entonces no están muy pro Papa, ¿no? Pero es necesario entender una cosa, los disidentes acá no tienen ninguna penetración social. Son muy pocos personajes aislados, unos peleados y distanciados de los otros, y que están en una postura muy rara, porque Elsa Soler, por ejemplo, que es la máxima dirigente de las Damas de Blanco, habló que esta visita del Papa no servía para nada, porque el Papa era partidario de las conversaciones con los Estados Unidos, y las conversaciones con los Estados Unidos no servían para nada. O sea, están en una situación como bastante aislada y rara. Pato, igual algunos disidentes acusaron que se le impedía a periodistas acercarse al Papa para entrevistarlo y preguntarle sus opiniones sobre la situación cubana, digamos, y ese sería uno de los factores por los cuales no ha sido muy contingente lo que ha dicho Francisco allá en Cuba. ¿Tú has visto algo de eso? Al Papa nunca se le acercan periodistas para hacerle preguntas y que el Papa les responda libremente en ninguna parte del mundo. El Papa suele dar las conferencias de prensa y hablar con los periodistas arriba del avión. Son momentos en los que conversa más. Y este Papa es particularmente dado a conversar libremente con la gente, con los periodistas arriba del avión. Ahora, acá, lo que sí se ha hecho, pero que es algo que se acostumbra a hacer acá, es que antes de los eventos que se están en La Habana, hay gente a la que retienen y la dejan, no la dejan salir de sus casas, o los retienen hasta que terminen las ceremonias, para evitar que armen enredos, qué sé yo. Se hablaba en las calles de cerca de 40 detenidos antes de la intervención del Papa en la Plaza de la Revolución. Y de hecho a las Damas de Blanco tampoco las dejaron ir. Y en la Plaza de la Revolución misma detuvieron a un par de personas y quisieron tirar unos panfletos y hacer algo, pero el ambiente general no es para nada de revuelta, o sea, no vives a una población que esté pujante por hacerle ver al Papa lo terrible de su realidad, no, quien diga eso miente. Es más bien llegan con una cierta curiosidad a los eventos, todos en buses organizados por sus centros de trabajo, porque las casi meses pueden moverse más acarreados. No ves procesiones de botas, ahora también hacia la Virgen del Cobre, por ejemplo. Y el fervor tampoco se ve. Un cerro, muy bonito. Y el fervor tampoco, no hay ningún fervor religioso, ni ninguna... O sea, Pato, no es la imagen que nosotros tenemos como de este evento catártico nacional que hubo en nuestro país cuando vino Juan Pablo II en el 87. Cuando vino el Papa a Cuba la otra vez. Absolutamente para nada. De evento catártico esto no tiene nada.
la vez pasada que vino el evento catártico se está produciendo en Cuba en una transición muy lenta, muy controlada, muy poco explosiva. La situación hoy día no es de gente que está en estado de desesperación, no hay gritos, grupos grandes y bandas democráticas en Cuba, eso no existe. La gente viene, yo te diría, por curiosidad, porque es algo que está pasando. La vez pasada cuando estaba el Papa Juan Pablo II, cuando vino para acá, lo otro es que, espérate, un pequeño paréntesis, no deja de ser curioso que este país, esta isla diminuta, hayan venido los 3 últimos papas, ¿no? Sí. Los países del mundo, los papas no hay nunca, ¿no? O sea, hay un interés especial que algo representa esta isla para el occidente que hace que vengan. Pero bueno, la vez pasada cuando vino Juan Pablo II, era otro el personaje, digamos. En este minuto el Papa está empezando su prédica, está hablando de María, está hablando de una parte de cosas que los cubanos fíjate. María, en la sombra de la pieza. Cantó un tango, ¿no? Claro, la vez pasada cuando vino Juan Pablo II, generó una dinámica bien curiosa con Fidel Castro, además, que terminó cayendo subjugado de encanto ante Juan Pablo II, y Juan Pablo II al parecer también ante Fidel. Ya. Este Papa escribió un libro, después fue sobre las conversaciones de Juan Pablo II y Fidel Castro. Bueno, Pato, te agradecemos este contacto. Oye, a todo esto, otra cosa. Dale. Una última cosa en el cierre. El lugar es que está muy bonito, ¿ah? Estamos hablando de un santuario que está en el alto de algo como los bordes de la tierra. Esto son bosques en los que resaltan unas palmeras altas, muy bonitas. Está empezando aquí a terminar de amanecer recién. Bueno, un marco natural bastante lindo de la Cuba rural. La Cuba real. Bueno, aquí hay mucha gente que te espera acá, Rafael. Yo imagino, sí, pues Usnavi y todo, Ismail, toda la gente de allá. Oye, y después de esto el Papa se toma su avión y se va a Estados Unidos. Después de aquí se va a la plaza, al Parque Céspedes en Santiago de Cuba, se reúne con alguna gente muy seleccionada, y acto seguido se toma un avión a Washington y de ahí continúa su gira por los Estados Unidos, por la tierra de los Yumas. Y el cardenal la Claudia estaría muy excitada aquí en el lugar donde yo estoy, ya estaría muy devota, porque en este minuto hablando el Papa mientras yo le estoy conversando esto, y está muy cerca, dentro. Viste, le hicieron cortar el teléfono por estar interrumpiendo la homilía de Francisco. Bueno, no nos escucha, pero le damos muchas gracias a Pato Fernández por estar despachándonos desde Cuba en esta histórica visita del Papa, no solo a Cuba, sino que también después a Estados Unidos, que eso es lo relevante, que en una misma visita incluye a ambos países, como si se tratara de una región con más vínculos de los que posee, cuyos vínculos está reconstruyendo en parte también la acción intermediadora de Francisco. ¿Tiene algún comentario sobre la visita del Papa, Pablo? No, simplemente que impresionante que nuestra generación va a ser testigo del término de la Guerra Fría. Con esto ya impresionante cómo se va quedando atrás eso. Sí, que caliente era la Guerra Fría, porque se demoró, o sea, ya como 20 años. Bueno, tropicales. De nuevo, gracias Pablo Alar por habernos acompañado hoy. Rafael, hasta mañana. Esperamos que Claudia Álamos se recupere muy pronto. Le mandamos saludos también desde acá. Gracias por escucharnos. Sigan junto a Radio Cero. Gracias. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:10 minutos. Si no puedes ver los videos que mandan a un grupo, deberías subirte al 4G de Movistar. ¡Ella! La campeona del WhatsApp. El Instagram con más corazones. ¡Ella!